¿Qué nos cuenta el Evangelio de Juan acerca de la encarnación de Jesús y cómo esto influye en nuestro propio potencial como hijos de Dios? Hola, soy Dionisio Bailer, autor del libro titulado Hablar sobre Dios desde la Biblia, y en esta serie de presentaciones estoy dando lectura en voz alta a ese libro. En este capítulo no es mucho lo que podamos aspirar a explicarnos acerca de cómo es posible que Dios se hiciera carne, ni cuál pudo ser el proceso metafísico de esa encarnación. A lo sumo, deberíamos poder llegar a aquellas conclusiones a que el propio testimonio bíblico nos parece querer conducir. La encarnación de Dios produjo una manera particular y especial de ser un ser humano, la manera de Jesús. Pero Jesús nos llamó a reproducir en nuestras propias personas esa manera de ser seres humanos. El efecto salvador de creer en el misterio de la encarnación viene de que aprendamos de Jesús cómo relacionarnos con el Padre. Si esto no fuera así, ¿cuál sería la virtud salvadora de esa fe? Pretender que el hecho singular de Jesús nos salve sin cambiarnos sería como si alguien que se está ahogando pretendiese que lo salven, pero sin sacarlo del agua, ni tampoco enseñarle a nadar. Se puede creer todo lo salvado que quiera, pero se ahogará tan ahogado como si no hubiese Salvador. La manera que expresa esto Jesús en su conversación con Nicodemo en Juan 3 es con la metáfora de volver a nacer, ya no de la carne de nuestros padres biológicos, sino del Espíritu de Dios, así como Jesús fue engendrado por el Espíritu. No en vano, ya en el primer capítulo, el Evangelio de Juan afirma que la encarnación de la palabra tuvo como efecto el dar a los que creen en él la potestad de llegar a ser hijos de Dios. Amén, amén os digo, no puede el Hijo hacer nada por su propia cuenta al margen de lo que ve hacer al Padre. Lo que hace aquel, esto mismo hace también el Hijo. Porque el Padre quiere al Hijo y le muestra lo que hace, y obras mayores que éstas le mostrará para asombro vuestro. Por cuanto, como el Padre levanta a los muertos y los hace revivir, así también el Hijo hace revivir a los que le parezca. Porque el Padre no juzga a nadie, al contrario, ha encomendado al Hijo toda crisis para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Quien no honra al Hijo es que no honra al Padre que lo mandó. Amén, amén os digo, quien escucha lo que yo digo y es fiel con el que me manda, tiene vida permanente y no llega a crisis. Al contrario, pasa de la muerte a la vida. Amén, amén os digo, viene la hora y ya es, cuando los que están muertos escucharán la voz del Hijo de Dios y los que escuchen vivirán. Porque igual que el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha otorgado al Hijo tener vida en sí mismo y le ha concedido la capacidad de emitir sentencia por cuanto es un ser humano. Esto no tiene por qué pareceros raro, ya que viene la hora, y ya es, cuando los que están en las tumbas escucharán su voz, y los que hayan hecho lo bueno saldrán al brote de vida, en cambio los que hacen indignidades al brote de crisis. Soy incapaz de hacer nada por mi propia cuenta. Según escucho, así decido, y mi sentencia es justa, por cuanto no procuro mi deseo, sino lo que desea el que me mandó. Si yo diese testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no sería válido. Es otro el que da testimonio acerca de mí, y entiendo que es válido el testimonio que da. Habéis mandado interrogar a Juan y su testimonio sí es válido. Sin embargo, yo no acepto el testimonio de ningún hombre, aunque admito esto en vuestro descargo, que Juan fue una luz ardiente y brillante. Y durante cierto tiempo quisisteis contentaros con su luz. Sin embargo, yo dispongo de un testimonio más importante que el de Juan. Las obras que me ha dado el Padre para llevar a cabo, esas mismas obras que hago, dan testimonio acerca de mí, de que quien me ha mandado es el Padre. Y el Padre que me ha mandado, Él ha dado testimonio de mí.
Hasta ahora nunca habíais escuchado su voz ni divisado su aparición. Tampoco conserváis permanentemente entre vosotros su palabra, por cuanto no sois fieles con aquel que os mandó, que él mandó. Estudiad los escritos, ya que estáis convencidos de que en ellos tenéis vida permanente. Ellos también dan testimonio de mí, pero no queréis venir a mí, aunque en ellos os va la vida. No acepto que nadie me adule. Al contrario, os conozco bien, que no conserváis entre vosotros el amor de Dios. Yo he llegado en el nombre de mi Padre y no me habéis aceptado. Aunque si llegase otro en su propio nombre, a ese sí lo aceptaríais. ¿Cómo ibais a ser fieles cuando aceptáis la adulación entre vosotros en lugar de buscar exclusivamente el resplandor que procede de Dios? No os imaginéis que yo os estoy pensando delatar ante el Padre. El que os delata es Moisés, en quien esperáis, porque si fuerais fieles con Moisés, también lo seríais conmigo, por cuanto él escribió de mí. Sin embargo, si no sois coherentes con lo que él escribió, ¿cómo lo ibais a hacer con lo que digo yo? Amén, amén os digo, contestó Jesús, que no me buscáis por haber entendido las señales, sino porque os llenasteis la barriga de pan. No os esforcéis por el alimento perecedero, sino por el alimento que permanece en la vida imperecedera, que os da el Hijo del Hombre. En él ha puesto el Padre su impronta, es Dios. Entonces ellos preguntaron, ¿y qué es lo que hay que hacer para llevar a cabo las obras de Dios? Hay que ser fieles con quien Él ha mandado. Esta es la obra de Dios. Pero tú, ¿qué señal haces para convencernos a ser fieles contigo? ¿Qué estás haciendo? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, según pone, les dio a comer pan del cielo. Amén, amén os digo, Moisés os dio pan del cielo, pero mi Padre os está dando el auténtico pan del cielo, por cuanto el pan de Dios es ese que baja del cielo a dar vida al mundo. Soberano, danos siempre este pan. Soy yo el pan de vida. Quien viene a mí nunca más pasará hambre, y quien es fiel conmigo nunca más pasará sed. Sin embargo, os tengo dicho que aunque me habéis visto, no sois fieles. Todo lo que el Padre me está dando me acabará por llegar, y el que se me acerca, yo no lo rechazo, porque no he bajado desde el cielo para hacer lo que quiera yo, sino lo que quiera el que me ha mandado. Y esto es lo que quiere el que me ha mandado, que yo no destruya a ninguno de los que he recibido de él, sino que lo levante en el último día. Esto es lo que quiere mi Padre, que cualquiera que vea al Hijo y le sea fiel, posea vida permanente. Y yo lo levantaré en el último día. Protestaron entonces los de Judea porque había dicho, soy yo el pan que baja del cielo. ¿No es este acaso Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre no son conocidos? Entonces, ¿cómo se le ocurre ahora decir, he descendido del cielo? No os pongáis a protestar entre vosotros. Nadie sería capaz de acercárseme si no fuera porque el Padre que me manda está tirando de él y yo lo levantaré en el último día. Esto viene en los profetas y serán instruidos todos por Dios. Todo el que haya escuchado al Padre y se haya informado, se me acerca. Tampoco es que nadie haya visto al Padre, aparte de aquel que siendo próximo a Dios ha visto al Padre. Amén, amén os digo, el que es fiel ya tiene vida permanente. Soy yo el pan de la vida. Vuestros antepasados comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que baja del cielo, para que cualquiera que coma de él tampoco muera. Soy yo el pan viviente, el que baja del cielo. Cualquiera que coma de este pan vivirá permanentemente, y el pan que le daré es mi carne, a cambio de la vida del mundo. Los de Judea discutían entonces acaloradamente entre sí. ¿Cómo sería capaz de darnos a comer su carne? Amén, amén os digo, respondió Jesús, que si no comierais la carne del Hijo de Dios y bebierais su sangre, no tendríais vida entre vosotros.
El que me devora la carne y se me bebe la sangre, tiene vida permanente. Y yo lo levantaré en el último día, porque mi carne es alimento auténtico y mi sangre es bebida auténtica. El que me devora la carne y se me bebe la sangre es el que permanece en mí y yo en él. Como me ha mandado el Padre viviente y vivo yo gracias al Padre, así también el que me devora, ese vivirá gracias a mí. Este es entonces el pan que baja del cielo, no como comieron los antepasados y murieron. El que come el pan vivirá permanentemente. Jesús dijo estas cosas en la sinagoga cuando enseñaba en Cafarnaúm. Entonces muchos de los discípulos que escuchaban dijeron: vaya concepto difícil, ¿quién podría hacerle caso? El lenguaje que emplea Juan aquí está citando directamente a Jesús, o más probablemente volcando en términos más abstractos y filosóficos el sentido último de lo que enseñó Jesús acerca de su relación con el Padre y con los que creen en él. Este lenguaje resulta sorprendente y difícil de entender. Sin embargo, es probable que las primeras comunidades cristianas que leían el Evangelio según Juan, a ellas no les resultaba en absoluto incomprensible. Sus expresiones y términos son propios de aquella era. Cuando el evangelista nos informa, hacia el final del capítulo 6, que estas palabras eran tan duras que ya casi nadie seguía a Jesús, no creo que se refería a que las multitudes que primero habían seguido a Jesús no pudieron comprender las profundidades de lo que Jesús les quiso enseñar y que por ese motivo se desanimaron. Es más verosímil suponer que se enteraron muy bien, captaron perfectamente a dónde quería ir a parar Jesús y decidieron que no les interesaba. Atreverse a los cambios fundamentales que les exigía Jesús era un riesgo que muy pocos pudieron asumir. En la escena que nos hemos saltado, Juan 6, del 1 al 25, tenemos el consabido planteamiento mesiánico de la identidad y misión de Jesús, que él rechaza aquí como en todos los evangelios y en todas las formas que se lo plantean. Las masas de los campesinos galileos empobrecidos, embrutecidos y oprimidos por el régimen imperial ven en este Jesús que alimenta multitudes tan milagrosamente un segundo Moisés que los liberará del Egipto romano. O lo que es más o menos lo mismo, en Juan 6:15, quieren obligarlo por la fuerza a comandar un alzamiento popular declarándose rey de los judíos. La alternativa inaceptable para las multitudes que les plantea Jesús, sin embargo, tiene que ver con su particular identidad y su particular manera de relacionarse con Dios. En Juan 5 nos enteramos de la asombrosa realidad de que Jesús no hace nada por su propia cuenta, sino que su actividad es, a todos los efectos, la actividad de Dios mismo en el mundo. Esto significa renunciar a lo que Adán y Eva imaginaron como la esencia de lo que es parecerse a Dios, cuando actuaron independiente y contrariamente al mandamiento de Dios. Esa autonomía humana por la que vivimos por nuestra propia iniciativa, conforme a nuestros propios planes y designios, no tuvo el efecto imaginado. En lugar de hacernos más parecidos a Dios, nos robó la inmortalidad y nos dejó como seres incompletos, truncados en el tiempo y en calidad de vida, esclavos de malos deseos y de impulsos incontrolables. Nos volvió trágicas sombras de la gloria de semejanza a Dios con que fuimos creados. Renunciando a la falsa promesa de igualdad a Dios que encierra la voluntad personal concebida como algo independiente y rebelde contra Dios, Jesús, paradójicamente, es ahora más verdaderamente humano, a la vez que más lleno de las virtudes que entendemos propias de Dios. Si Adán y Eva se descubrieron mortales, ahora el Hijo tiene vida en sí mismo como el Padre tiene vida en sí mismo. Si los juicios humanos tienden a reproducir la violencia y el dolor que condenan, ahora el Hijo tiene autoridad divina para juzgar juicios cuya expresión es dar vida a los muertos en lugar de quitar vida a los vivos.
Renunciando a su propia gloria, ahora brilla en él la gloria del Dios único. En lugar de construir obras monumentales que den testimonio engañoso de su grandeza, permite que el Padre dé testimonio veraz de él. En síntesis, Jesús ha desarrollado plenamente la potencialidad humana para observar y reconocer las obras de Dios. Por su relación filial con el Padre, sabe qué es lo que el Padre está haciendo en el mundo. A la vez, habiendo renunciado a esa autonomía humana que es la esencia de nuestra caída, nuestra separación de Dios, nuestra diferencia de Dios y nuestra mortalidad, ahora Jesús solo hace lo que hace Dios. Suma sus esfuerzos a la obra de Dios, de tal manera que sus obras y las de Dios son una misma obra. A esto lo llamamos encarnación. Jesús, en su carne humana, hace carne la intención y las obras de Dios. Jesús es, moralmente en su intención y actividad, como Dios es. Y Dios es como Jesús es. A continuación, en Juan 6, Jesús nos invita a ingerir esa misma carne, vivir de esa misma manera, incorporar dentro de nuestros propios cuerpos la encarnación de Dios en Jesús. Nuestra ingesta de Jesús significa incorporar a Jesús a nuestra manera de ser en un proceso análogo a aquel por el que Jesús encarna al Padre. Una cosa no es exactamente lo mismo que la otra. El testimonio del Nuevo Testamento nos lleva a concluir que Jesús no es solamente nuestro modelo a imitar, es también el Hijo en una manera única e irrepetible. Sin embargo, el resultado final de nuestra ingestión o incorporación de Jesús a nuestros propios cuerpos será muy parecido en la práctica a lo que fue para él la encarnación. El testimonio de otras lecturas del Nuevo Testamento, por cierto, nos lleva a pensar también que la perfecta incorporación de Jesús como cuerpo vivo y siempre presente en esta tierra exige una comunidad, donde cada uno de nosotros no somos más que un miembro entre muchos. Cada uno somos único y especial y necesarios en este cuerpo, pero somos también falibles y débiles y mortales, y ese cuerpo de Cristo en esta tierra seguirá sin que le tiemble el pulso cuando cualquiera de nosotros desaparezcamos. Ahora bien, no es posible meter en nuestros propios cuerpos la dinámica de la encarnación de Jesús, reproduciendo en estos cuerpos mortales las mismas virtudes de Jesús, sin ingerir también su sangre. Topamos siempre con esa, la más incómoda de todas las verdades de Jesús. En esta vida y en este mundo contaminado y profanado por el pecado humano, la encarnación de Dios llevó a Jesús a morir aplastado por el imperio. Y los que aspiren a ser como Jesús fue y vivir como Jesús vivió, deberán aceptar la misma condición de indefensión, vulnerabilidad y debilidad que llevó a Jesús a la cruz. Quien desee la gloria de ser hijos de Dios deberá aceptar junto con ella la humillación y el ridículo que padeció el Hijo. Meter en nuestros cuerpos la misma dinámica de Jesús en relación con el Padre nos hará sensibles para conocer y reconocer las obras de Dios. Si Jesús supo y entendió qué era lo que estaba haciendo Dios en el mundo y adoptó como suya propia la obra de Dios, nosotros también hemos de observar las obras del Padre y reconocerlas por revelación divina y adoptarlas como nuestras. Esto significa aprender a andar con la fe, por la fe y no por lo que vemos como cosa segura. Significa ejercitarnos en la escucha del Espíritu de Dios en lugar de aferrarnos a certezas inamovibles.
Significa intimar con Dios en oración, hasta reconocer su voz entre todos los pensamientos que se nos cruzan por la mente. Significa dejarnos conducir a donde no queremos ir, en lugar de empecinarnos en nuestras opiniones. Y a la vez significa plantarnos firmes en nuestras convicciones, en lugar de dejarnos marear por argumentos brillantes, pero contrarios a Dios. Es en este discernimiento de la voluntad de Dios donde más indispensable se hace la comunidad de los creyentes, donde se hace cuerpo Cristo. Cuando por fin conseguimos ponernos de acuerdo, después de que cada uno y cada una ha podido expresar a dónde cree que Dios nos lleva, esa sorprendente unidad será lo más parecido a saber sin duda alguna cuál es la obra de Dios a la que sumarnos. Ahora bien, supongo que en teoría sería posible que Dios quiera hacer con nosotros, en nuestra generación, una obra radicalmente diferente a la obra que quiso hacer en la generación de Jesús. La documentación de 2000 años de cristianismo, sin embargo, da testimonio sobrado de que las cosas se han torcido trágica y fatalmente cuando los cristianos han pensado que a su generación le correspondía gloria y riqueza y poder y autoridad de mando, tronos, ejércitos, mandar a la horca y a la silla eléctrica, ejecutar ahora los juicios de Dios contra los infieles y pecadores. Los crímenes contra la humanidad que se han cometido en el nombre de Cristo Rey son tan perversos, crueles y largos de detallar que arrancarían lágrimas a cualquier persona con un mínimo de sensibilidad moral. Si en Europa el cristianismo está tan desacreditado es porque los que lo imponían por la fuerza desde arriba se parecieron tan poco, por eso mismo, a Cristo. Si 1.000 millones de musulmanes en nuestra generación se saben enemigos de los cristianos hasta la muerte, es porque hemos ido contra ellos empuñando en una mano la espada y en la otra la cruz. Así, la cruz ha llegado a ser para ellos el símbolo de nuestro odio, nuestra rapiña y perfidia, nuestra crueldad ilimitada y la voracidad imperialista de Occidente. Los únicos cristianos y cristianas que la humanidad entera recuerda con cariño y nostalgia universal han sido aquellos que han llevado a Cristo en sus cuerpos desde la humildad y la sencillez, muchas veces la pobreza y persecución, incluso algunos el martirio. Desde luego que debemos discernir con nuestros propios ojos interiores la obra que Dios quiere hacer en cada generación. Pero la historia del cristianismo nos demuestra que resulta disparatado imaginar que la obra de Dios hoy vaya a ser una obra contraria a la de reconciliación y de paciencia y ternura divinas que Dios ya estaba realizando en Jesús. Vivir esta dinámica por la que ingerimos a Jesús en el sentido de vivirle en nuestros propios cuerpos, y con nuestras actitudes y conductas, no es un concepto muy distante al de tener vida eterna. Cuando nuestras vidas son así una manifestación para nuestra propia generación de la propia vida y voluntad eternas de Dios, nuestras obras son eternas y nuestras vidas empiezan a participar de la inmortalidad divina. Nuestros actos son entonces parte del obrar eterno de Dios, y en ellos vive la esencia del Dios viviente, que nos vivifica y nos mantiene vivos en Él, aunque esta carne mortal fallezca. Los cristianos esperamos resucitar después de muertos como Jesús resucitó. Pero además, quien come de la carne y bebe de la sangre de Jesús ya tiene vida eterna. Al enterarse bien lo que Jesús les proponía, sin embargo, las multitudes dejaron de seguirle. Hubieran preferido que los gobernara como un rey, según Juan 6:15. No estaban dispuestos a emprender cambios tan de raíz en cuanto a toda su manera de ser seres humanos.
Dejamos ahora con esta triste observación estos capítulos del Evangelio de Juan. A continuación, en nuestra próxima presentación, veremos qué podemos aprender en 1 Corintios acerca de la encarnación de Jesús y sus consecuencias para nosotros hoy. Hasta pronto.